Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Bien, señor. Bueno, por aquí, por estos andurriales, como decían antes los muy castizos, no se ha vuelto a hablar de las elecciones en el Reino Unido. Y esto ya llegó. Esto es el próximo jueves y eso tiene que ver no solamente con la suerte política del Reino Unido en estos momentos, sino también con el Brexit. ¿Qué nos cuenta usted, profesor? ¿Cómo pintan esas elecciones? ¿Eso para dónde va? ¿Cuál es el ambiente en el Reino Unido? Usted que está en Europa, pero sobre todo pendiente de todos los temas internacionales. ¿Qué nos cuenta, profesor Román Ortiz? Pues, mire, yo creo que la elección que va a tener lugar el jueves, los británicos van a tenerse que enfrentar a opciones que son muy complicadas, ninguna particularmente buena, pero además son unas elecciones que van a ser decisivas no solamente como usted decía, el gobierno del Reino Unido, sino también para el futuro de la integridad territorial del Reino Unido y para el futuro de Europa, ¿verdad? En este momento las encuestas dan como ventaja a Boris Johnson, el líder del Partido Conservador, en buena medida ayudado porque el líder del Partido Laborista, el señor Corbyn, ha presentado unas propuestas extraordinariamente radicales en términos económicos y políticos. Es alguien que ha dirigido el Partido Laborista en una dirección, digamos, de radicalización política. Y en consecuencia, muchos británicos, aunque no les convencen la política de Boris Johnson y están cada vez más dudosos de la hoja de ruta hacia el Brexit, hacia la salida de la Unión Europea, lo cierto es que van a escoger a Johnson como el mal menor, ¿verdad? Dicho esto, hay dos opciones, dos resultados posibles. Uno es que Johnson consiga la mayoría, una mayoría más o menos holgada que le permite seguir adelante con el Brexit y que, digamos, conducirá o mantendrá de alguna manera el resto de la línea política que ha seguido en los últimos años el Reino Unido en términos de alineamiento con la Alianza Atlántica y la búsqueda de alguna clase de arreglo con la Unión Europea después de que haya roto, digamos, de que haya salido de la Unión. La otra opción es, digamos, que Corbyn gane, pero con una mayoría limitada, con una mayoría no absoluta, lo cual le obligaría a contar con los independentistas escoceses para poder formar gobierno. Y eso colocaría al Reino Unido en una situación muy complicada, porque por una parte tendría la deriva izquierdista de Boris Johnson y por otra parte los nacionalistas escoceses ya han dicho que quieren celebrar un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia, lo cual evidentemente pondría en riesgo pues la integridad territorial del Reino Unido y de alguna manera abriría una nueva brecha, digamos, una nueva vía de agua estratégica en el continente europeo, ¿verdad? Profesor Román Ortiz, esta es la situación del Reino Unido que pasado mañana sella temporalmente su suerte con las elecciones que usted nos ha comentado. Pero tenemos muy cerca al otro lado del Canal de la Mancha a París y tenemos al presidente Macron en dificultades muy serias. En qué paró el paro y qué dimensión tuvo? Esos transportadores franceses, los de los ferrocarriles y los de los metros, son muy beligerantes y son muy bravos. ¿Eso en qué va? ¿O eso terminó y tuvo entierro de pobre, profesor Román Ortiz? El problema fundamental es que Macron está tratando de digamos, se ha enfrentado al mismo muro que otros presidentes franceses se han enfrentado en ocasiones anteriores, tratando de modernizar la economía francesa, que por otra parte está en un declive, digamos, ya desde años atrás, y en consecuencia introducir ajustes en temas como las pensiones, y se está encontrando con una resistencia feroz por parte de los sindicatos. En consecuencia, digamos, yo creo que esa batalla va a seguir abierta, pero en este momento Macron está enfrentándose a esa batalla con un capital político cada vez más disminuido, ¿verdad? Acuérdese de
Sergio, cómo se ha ido desgastando la figura presidencial después de todas las protestas que lideraron los chalecos amarillos, ese movimiento, digamos, populista francés, también en contra de las reformas económicas. Y en ese sentido, digamos, es muy difícil que el presidente Macron a estas alturas pueda sacar adelante esa reforma económica que, por otra parte, le hace tanta falta a Francia, ¿verdad? Bueno, una reforma económica, pero los franceses cada vez más recostados en el gobierno, ¿no? Y cada vez más, sí. Efectivamente, efectivamente, ese es el problema fundamental de la economía francesa, que ha llegado a unos grados de estatización muy elevados y resulta tremendamente ineficiente. Y en consecuencia pues es incapaz de competir por un lado y de generar empleo de calidad por otro, ¿verdad? El problema es que, digamos, hay una serie de sectores atrincherados en ese modelo que resultan muy difíciles de desalojar y que evidentemente están frenando las reformas, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos problemas por todas partes y le voy a pedir a usted que nos ayude a resolver una inquietud que estábamos planteando acá. Perón, que fue el que condujo a la Argentina desde el estatus de riqueza y de país de uno de los países más ricos del mundo, lo condujo al tercer mundo, ha logrado ser una especie de ícono de esa Argentina populachera, demagoga, que tuvo su última expresión con la señora Fernández de Kirchner y que hoy se posesiona nuevamente en el poder. Pero tenemos noticia de que el jefe del gabinete de Podemos de Pablo Iglesias de España se va a desempeñar un alto cargo en Argentina. Debía ser argentino y el señor Fernández lo nombró en la Argentina. Podemos ser la extrema izquierda. Lo que yo quiero que usted me ayude es a saber qué diablos es Perón y qué diablos es el peronismo. ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Eso qué es? En la guerra Perón era íntimo amigo de Franco, allá tenía su fortuna inmensa de la que nunca se supo. Eso al fin, ¿cómo es? ¿Cómo se come eso? ¿Es extrema izquierda o extrema derecha? A riesgo, doctor Londoño, de que parezca que no le estoy contestando, le tengo que decir que el peronismo ha sido las dos cosas, ¿verdad? Es decir, como buen populismo ha mezclado nacionalismo y digamos, guiños que normalmente se identifican con la extrema derecha, con posiciones muy radicales. Entonces, solamente para mencionarle un ejemplo, en los años más duros de Argentina, en los años 70, justo antes del golpe de Estado del 76, había, digamos, el grupo terrorista más importante de Argentina eran los Montoneros, era un grupo que se declaraba a sí mismo peronista de extrema izquierda, pero al mismo tiempo había grupos que también se reclamaban peronistas y estaban vinculados al gobierno de entonces dirigido por María Estela Martínez de Perón, y que vinculadas a organizaciones como la AAA y que eran grupos de extrema derecha. Entonces el peronismo tiene un poco de todo, ¿verdad? Dicho esto, el gobierno que toma la presidencia digamos, en Argentina, que llega al poder ahora en Argentina, reúne, digamos, por lo menos dos familias políticas muy distintas que va a ser muy difícil que convivan, ¿verdad? Por un lado, digamos, los sectores encabezados por el presidente, que de alguna manera lo que son unos sectores mucho más pragmáticos y que tratarían de sacar a la Argentina de la situación crítica que tiene en términos económicos, ¿verdad? Haciendo uso, digamos, de una política más pragmática. Por el otro lado, los sectores mucho más conectados con la vicepresidenta Cristina Fernández, que como usted señaló, ha sido anteriormente presidenta de Argentina y que está
siendo procesada por una serie de acusaciones de corrupción muy graves, que son sectores mucho más vinculados a la izquierda, mucho más cercanos a ese peronismo populista de izquierdas, que bueno, que finalmente ha sido las posiciones con las que normalmente se ha identificado el peronismo y que durante muchos años encabezó primero el marido de Cristina Fernández, el presidente Kirchner, y luego ella misma cuando lo sucedió en el poder, ¿verdad? Bueno, entonces estos son elementos políticos que le hacen decir a uno dónde diablos está el peronismo. Pablo Iglesias le entrega su jefe de gabinete a Fernández para que lo ayude a gobernar, obviamente con criterio de extrema izquierda, pero siempre se nos dijo que Perón había sido la extrema derecha argentina. Extrema derecha, íntimo amigo de Franco, íntimo amigo de las potencias en la Segunda Guerra Mundial, y entonces aparece el peronismo en la extrema izquierda. Vaya uno y entienda ese galimatías. Bueno, profesor, aquí sí, seguimos recibiendo noticias y hay una con la que lo queremos entretener un minuto. Tenemos una noticia de la República Checa de un nuevo avaleo donde una persona mata a 6 y luego se suicida. ¿Esto qué es? ¿La gente se está enloqueciendo? Esto es terrorismo, pero terrorismo que significa qué y eso para dónde va. O más que un problema político, es un problema psiquiátrico. ¿Qué es lo que pasa con estos absurdos avaleos, en este caso en la República Checa, con 6 muertos? Mire, doctor Londoño, no conozco a los detalles ahora, los detalles del ataque como para poder calificarlo, del ataque de la República Checa, como para poder calificarlo como terrorismo o descartarlo, ¿verdad? Pero yo creo que ahí hay, digamos, en este clima de alguna manera de ansiedad colectiva que estamos viviendo, tiene que ver de una manera muy significativa la forma que ha tomado en los últimos tiempos el terrorismo. Y es ese formato que se ha hecho cada vez más frecuente de uno o dos individuos que se radicalizan de manera autónoma y utilizan muchas veces, ni siquiera utilizan armas, utilizan objetos de uso común, cuchillos, un automóvil, para cometer atentados en nombre de esa ideología con la que se han radicalizado y que frecuentemente es el islamismo radical, ¿verdad? Ese formato de terrorismo no solamente crea miedo por el acto en sí mismo, sino que además crea una enorme ambigüedad porque automáticamente nos induce a pensar que cualquier ataque, cualquier acción de las mismas características también es terrorismo. Entonces, de alguna manera, aunque el número de radicales islámicos, en este caso, que se dediquen a hacer ese tipo de acciones sea limitado, cada vez que tenemos un acto, digamos, de estas características, que como usted dice, muchas veces responde a razones psiquiátricas y no a razones políticas, ¿verdad? Lo cierto es que automáticamente lo vinculamos con un acto de terrorismo, de tal manera que esa forma de terrorismo, digamos, de alguna manera trasciende los actos específicos que son de motivación política, van más allá de eso y termina contaminando de alguna manera la percepción que tiene la opinión pública de eventos que muchas veces pues son la acción de locos, ¿verdad? Es decir, de personas que no tienen ninguna motivación política, simplemente recurren, digamos, tienen un desequilibrio emocional, ¿verdad? Un desequilibrio emocional que lo explican a partir de cualquier cosa. Un loco justifica sus actos de cualquier manera precisamente porque no tiene contacto con la realidad, pero es que esto es inaudito. Y esto acababa de pasar, lo del puente en Londres, con 2 muertos a puñaladas, y ahora viene lo de la República Checa y esto es continuamente. El mundo se está enloqueciendo o está utilizando apariencias políticas para encubrir fenómenos que en nuestro parecer son eminentemente dignos de la psiquiatría.
Matar personas por matarlas, profesor, es que uno se pone a pensar en eso, el grado de desequilibrio, el grado de perturbación que tiene que tener una persona. En los Estados Unidos, en Pensacola, acaban de matar también 3 oficiales en una base militar, y esto es continuamente en el mundo. Para mí son actos de un desequilibrio emocional, como usted lo llama, pero pavoroso. No sé, Pe- no sé si... pero Sí, también, doctor Londoño, estamos en un momento, digamos, que yo creo que vale tener en cuenta, donde, sin lugar a dudas, esos actos que usted señala de locura están ahí y son actos de desequilibrados, pero también hay otro factor a tener en cuenta, y me refiero ahora, por ejemplo, al ataque de Londres que usted mencionaba. Y es que hace unos meses, sí, pocos meses, de hecho, los Estados Unidos dieron de baja al Bagdadí, al líder del Estado Islámico. Y a partir de ese momento se tenía muy claro que iba a haber alguna clase, digamos, de reacción por parte de los seguidores de este individuo. Entonces, no estoy diciendo que necesariamente el ataque de la República Checa tenga que ver, digamos, con ese evento, pero lo que sí es cierto es que el ataque de Londres sí podría estar conectado de una manera o de otra. Esto no quiere decir que haya una conexión orgánica, no quiere decir que el Estado Islámico la dirección del Estado Islámico haya dado una orden. Lo que quiere decir es que los seguidores del Estado Islámico en todo el mundo se sienten impulsados ahora a actuar como reacción a la muerte del líder del Estado Islámico, ¿verdad? Del líder de esta organización terrorista. Entonces, fíjese que el tema también, más allá de los problemas mentales que usted me señalaba y que en muchos casos pues son muy evidentes, también es que vivimos en un mundo donde los individuos tienen una capacidad para actuar mucho más grande y con unas repercusiones mucho más importantes, porque de alguna manera están conectados por las redes sociales y en consecuencia pueden, por una parte, establecer vínculos con individuos que piensan de la misma manera, radicalizarse de manera autónoma y tomar decisiones de manera autónoma, con mucha más facilidad que antes de que existiesen esos medios técnicos. Entonces, me parece que es cierto, como usted señala, sin lugar a dudas hay un problema, digamos, hay problemas emocionales, problemas de desequilibrio, de desequilibrios psicológicos en muchas de estas personas, pero también tenemos organizaciones que inspiran acciones, digamos, violentas, indiscriminadas, una forma de terrorismo que no era el terrorismo frecuente, por ejemplo, en los años 70, ¿no? En los años 70, que era mucho más selectivo, y además tenemos un entorno tecnológico que hace esto mucho más fácil y, en consecuencia, muchas veces más letal, ¿verdad? bueno, pues profesor, vamos a ver si algún día la humanidad puede superar estos brotes de locura política o de política mezclado con actos que obviamente son de desequilibrados. Yo no creo que haya nadie que en sus 5 sentidos y dueño de su propia personalidad salga a matar a gente a la calle porque sí, porque la quiere matar y porque eso supone un acto de protesta a favor del Islam o a favor de no sé qué diablos. Tiene que haber una perturbación psicológica muy grande para cometer este tipo de locuras, porque son verdaderas locuras. Profesor Román Ortiz, como siempre, cuánto agradecemos su colaboración en la hora de la verdad. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre.